Posgrados de Universidad Mayor presenta. 191.000 pesos se dijo en un principio, 193 después, Renovación Nacional dice 200.000 pesos o nada, la CUT pedía 250 y se retiró de la discusión. Estamos hablando de la definición del sueldo mínimo en nuestro país. Se establece que cerca de 900.000 personas en Chile tienen que recibir ese sueldo mínimo. Esas son las cifras hasta el momento. ¿Quién las entrega? La Fundación Sol. Con economistas de esta fundación hablamos hoy en Mesa de Diálogo. Mesa de Diálogo, desde la Confitería Torres. Hoy nos acompañan Gonzalo Durán y Marco Krememann, ambos economistas de la Fundación Sol. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva Mesa de Diálogo. Como siempre llegamos a ustedes a través del Mostrador TV, gracias a quienes nos están siguiendo desde también distintas latitudes, que se conectan con la realidad chilena, que tal vez extrañan su país y que nos mandan también mensajes a través de las redes sociales. Como siempre estamos en el Torres, la confitería clásica en Alameda con 18, que nos acoge también como nuestra casa. Saquen sus calculadoras, señores. ¿Cuál es el sueldo mínimo que nuestro país necesita? ¿Cuál es el sueldo mínimo que tal vez deberíamos tener? ¿Cuál es el que están planteando hoy día los políticos? Vamos a debatir al respecto con economistas de la Fundación Sol. Gonzalo, gracias por estar junto a nosotros. Marcos, también bienvenido. Primero que todo, tratemos de entender cómo se fija esto. Yo leía que se supone que esto debería ser un acuerdo entre los trabajadores y los empleadores. ¿Cómo se fija el sueldo mínimo? A ver, existen distintas maneras de fijar el sueldo mínimo cuando uno revisa la experiencia comparada. Está el sistema donde el Ejecutivo, ¿no es cierto?, propone una fijación del salario mínimo y el Parlamento lo discute, que es el modelo chileno. En ese sentido, incluso puede ser de que el Parlamento no esté de acuerdo y entonces el proyecto puede presentarse un veto presidencial. En ese caso, incluso puede que no se acepte el ingreso mínimo y debería seguir vigente el antiguo ingreso mínimo. Esas son una de las debilidades del sistema chileno. En otras partes del mundo, por ejemplo, el salario mínimo también se discute en un marco de negociación colectiva, donde de verdad los trabajadores, por un lado, ¿no es cierto?, se sientan a negociar con los empleadores en un marco de negociación colectiva, de manera que si no se llega a un acuerdo, incluso los trabajadores pueden irse a huelga, detener la producción y con eso, ¿no es cierto?, reivindicar su demanda. Hay ciertos estándares económicos que en el fondo fijan de acuerdo, no sé, al Producto Interno Bruto, a esto de lo que tanto nos hemos nosotros también sentido orgullosos, que tiene que ver con nuestro ingreso per cápita, para establecer cuál es ese monto de acuerdo a lo que, según estos otros, nos correspondería. Sí, y es específicamente la discusión que tenemos en Chile actualmente. Tenemos una especie de trampa con el salario mínimo porque las autoridades nos estaban diciendo que el salario mínimo debería reajustarse en lo que aumenta la inflación y la productividad de los trabajadores, y por eso se proponen estos aumentos de 5, de 6 o de 7%. Sin embargo, lo que no se reconoce es que Chile tiene una deuda de arrastre con el salario mínimo. ¿Por qué? Porque el salario mínimo, si empezamos a sacar la calculadora, como tú dices, hoy día es de 182.000 pesos, y la última propuesta del Ejecutivo sobre la mesa es de 193.000 pesos. 193.000 pesos, en primer lugar, solo permite cubrir el 66% de la línea de la pobreza actual. Vale decir, una persona que se saca la mugre, ¿cierto?, todos los días, trabaja full time, 45 horas a la semana, llega a fin de mes y es un trabajador pobre, que ni siquiera puede cubrir sus necesidades más básicas. Y al mismo tiempo, este salario mínimo está desalineado, porque históricamente el salario mínimo empezó muy bajo en Chile, con un valor muy bajo, y ese valor no ha aumentado de manera considerable en las últimas décadas. Entonces estamos discutiendo sobre un diagnóstico no compartido y como si el salario mínimo estuviera en equilibrio. Y aumentar el salario mínimo provocaría una hecatombe en la economía, cosa que no es tal, sino que ocurre todo lo contrario. La Fundación Sol entregó una cifra que a muchos nos llamó poderosamente la atención y les quiero pedir a ustedes que la viertan también sobre esta mesa, que tiene que ver con la cantidad de personas que recibe hoy el sueldo mínimo. Claro, bueno, existen, ¿no es cierto?, encuestas oficiales a través de lo que es el INE, hace encuestas de ingreso donde se les pregunta a las personas más o menos cuáles son sus niveles de salario. En base a eso uno puede identificar que hoy en día en Chile existen cerca de 745.000 personas que reciben el ingreso mínimo al año 2010, el ingreso mínimo o menos. Entonces, si uno también actualiza qué es lo que ha pasado durante el año 2011,
tomando en consideración de que el año 2011 se han creado muchos empleos que uno podría decir que son efectivamente empleos precarios, mucho más probable de que ganen el salario mínimo. Pensemos de que cerca de los cerca de 500.000 empleos asalariados que se han creado en la administración del presidente Piñera, el 72% de esos empleos asalariados son tercerizados, es decir, son empleos de subcontrato, suministro o enganche temporal de trabajadores. Esos empleos son los que mayor probabilidad tienen de pagar salarios mínimos. Por lo tanto, en términos generales, al 2011 nosotros hemos hecho una proyección y estamos hablando de que cerca de 900.000 trabajadores dependientes estarían efectivamente ganando el sueldo mínimo o menos. Ahora, el impacto, si uno quiere ver más o menos cuál es el impacto general a quienes afecta el sueldo mínimo, además de los trabajadores por sí mismos, están también sus grupos familiares. Pensemos que la realidad de los trabajadores que ganan el salario mínimo es que una persona trabaja y 4 viven en el hogar. Eso es lo que se llama una tasa de dependencia de 1 a 4. Por lo tanto, estamos hablando de que cerca de 3,6 millones más o menos son personas directamente afectadas, ¿no es cierto?, por lo que es la política del salario mínimo. ¿Y cómo debería establecerse esta cantidad? ¿Cómo se fija? Fuera de cuánto es lo que genera el país, fuera de la productividad, ¿cómo se establece el costo de la vida, en el fondo? Y se empata con el sueldo mínimo. Justamente nosotros estamos haciendo ese tipo de cálculos, viendo en retrospectiva qué pasaba con países, por ejemplo, algunos países europeos, cuando tenían el mismo Producto Interno Bruto que hoy tiene Chile. Ya. Porque uno dice, no miremos a Francia, no miremos a Canadá, porque son países hoy que van, día, ¿es claro. cierto? Pero miremoslo entonces cuando tenían la misma producción que Chile, y uno se encuentra que sus salarios mínimos eran 3 o 4 veces superiores que el caso de Chile. Entonces ese es el problema, nuestro punto de partida. Nuestro punto de partida, el salario mínimo nacional que conocemos actualmente, data de la dictadura. Entonces es difícil reconocer que hay una política. Hay una bien falla de creada. origen ahí. Hay una falla de origen. Claro. Hay una falla de origen, y ojo con este dato. Nosotros veíamos con Gonzalo el otro día los datos y nos sorprendimos mucho, porque en el año 74 veíamos el salario mínimo y después lo veíamos en el año 93 y recién ahí se sobrepasa por primera vez el valor real del salario mínimo del año 74, en términos reales, de mayor poder adquisitivo. Entonces, uno no se explica cómo un país como Chile, que ha crecido 5% como promedio en los últimos 20 años, pujante y todo lo que sabemos, que el Fondo Monetario Internacional nos dice, este año Chile va a llegar a tener un PIB por persona cercano a los $18.000, ajustado por paridad de poder de compra, que significa que puedo comparar ese PIB con el de Australia porque lo estoy peras compras. Claro. ¿No? ¿Cómo es posible que las señales de la autoridad, antes, en los gobiernos anteriores y en este gobierno, siempre sean no se puede? Y no se puede en este caso. Y no se puede bajo la amenaza de que va a quedar la escoba, que va a haber despidos. Exacto. Y bajo una señal que para nosotros nos parece grave, que lo venimos escuchando hace bastante rato. Cualquier trabajo es mejor que no tener nada. En un país pujante de $18.000 de PIB per cápita, que sigan diciendo cualquier trabajo es mejor que no tener nada. Es mejor tener 2 personas contratadas por 100.000 que una por 190. ¿Hasta dónde podemos estirar ese elástico? ¿Hasta dónde podemos decir eso? O sea, ¿cuál es el sentido y el valor del trabajo? ¿Cómo es posible que una persona trabaje y sea pobre? Esa discusión tenemos que darle. Claro, ahí se complementa en el fondo un pensamiento que tiene que ver más tal vez con la ética y con la moral. Y no solamente con las matemáticas puras. Así es. ¿Y está presente eso? ¿Está presente ese tipo de análisis, sienten ustedes? Yo creo que está bastante ausente ese tipo de análisis, el análisis moral, ético. A ver, yo quiero reforzar lo que dice Marco respecto al mini salario mínimo. Es un concepto que se llama mini salario mínimo, que no es un concepto que se nos haya ocurrido a nosotros como fundación, sino que hay una investigación que viene desde Naciones Unidas que dice cómo un país puede determinar si en realidad su salario mínimo es alto o es bajo. ¿Ya? Claro, por cierto, porque se dice que en el marco latinoamericano Chile está entre los países que tienen mejor sueldo mínimo. Pero eso también es falso, porque por ejemplo cuando uno realiza lo que dice Marco, actualizar los dólares por paridad de poder adquisitivo, es decir, controlando, removiendo las distorsiones que hay en los precios, pensemos que vivir en Argentina no es lo mismo que vivir en Chile, ¿no es cierto?, por la inflación, etcétera. Cuando uno controla por esos factores, nos encontramos de que Chile tiene el 7º salario mínimo más bajo de la región. Esos son datos oficiales. El 7º salario mínimo más bajo del Cono Sur, donde hay 10 países, siendo que tenemos el 2º PIB per cápita más alto y somos, según Naciones Unidas, el país que tiene el mayor desarrollo económico también. Entonces ahí también hay una contradicción.
respecto a esto que te mencionaba del mini salario mínimo. Hay investigaciones que demuestran de que cómo se determina si un salario alto o bajo en función a cumplir con dos objetivos. Uno, un objetivo social, ¿no es cierto?, de cumplir con las necesidades de lo que es el trabajador y su grupo familiar, y otro, un objetivo económico, un criterio económico que busca que la economía, ¿no es cierto?, no se afecten los fundamentos macro. Estamos hablando de empleo, la inflación, crecimiento económico, desigualdad, fundamentos macroeconómicos. ¿Y qué es lo que pasa? Haciendo un análisis en más de 130 países, se constata que cuando el salario mínimo, como proporción del PIB per cápita mensual, ¿no es cierto?, es inferior al 30%, una regla inferior al 30%, estamos en una situación de un mini salario mínimo. Cuando es superior al 60%, estamos en una situación de un maxi salario mínimo, que sería peligroso, que pondría en riesgo los fundamentos macro. Cuando un mini salario mínimo pone en riesgo, ¿no es cierto?, el criterio social. En Chile actualmente, con la propuesta del gobierno de 193.000 pesos, tenemos ese indicador que está en 0,29, es decir, un 29%, por lo tanto estamos en una situación de un mini salario mínimo. Mini salario mínimo. Claro. Y acá nosotros teníamos el gráfico. Mostrémoslo acá. Tenemos el gráfico. Esta es una evolución de qué es lo que ha pasado con ese indicador durante los últimos 22 años. Y se observa que en general siempre hemos estado en la zona muy cercana al mini salario mínimo, por eso hablamos de una deuda de arrastre más o menos importante, y que efectivamente el año 2012 es el índice más bajo que se obtiene. Y eso fundamentalmente porque el PIB per cápita también está subiendo mucho, pero aquí en Chile hay un problema estructural que tiene que ver con los bajos salarios. En Chile el 76% de los trabajadores obtienen ingresos líquidos que son menores a 350.000 pesos. O sea, hay un problema estructural de bajos salarios. Y el salario mínimo es una de las políticas centrales en la fijación de los salarios en una economía como Chile. Por lo tanto, determina la fijación de los salarios. Por lo tanto, discutir sobre el salario mínimo no es una discusión que se acote a los jóvenes, ni a las mujeres, ni a las pequeñas empresas. Es una discusión que le afecta a todos y también le afecta mucho a las grandes empresas. Y por eso que también hay relaciones de poder, que también intereses que se cruzan. Hay algunos países que, tengo entendido, tienen salarios mínimos diferenciados, tal como tú decías, por ejemplo, en el caso de mujeres o de adultos mayores o de jóvenes que están todavía, no sé, menores de 25 años, qué sé yo, que naturalmente son personas que tienen también gastos o necesidades diferentes. Es lógico, es bueno que tengamos un sistema que, más allá de que la cifra sea la correcta o no, trate de fijar un sueldo mínimo para todos de manera plana y no considerando que tal vez es una evaluación mucho más compleja la que hay que hacer, también tengamos un sistema más complejo. A ver, la Organización Internacional del Trabajo efectivamente hace una revisión de todos los países y hay distintos casos. Hay países que tienen salarios mínimos nacionales, regionales, diferenciados. Para ciertos grupos específicos también tienen salarios mínimos diferentes, salarios mínimos para el sector rural y urbano, hay distintas modalidades. Chile tiene una diferenciación para las personas que tienen menos de 18 años y más de 15 obviamente, claro, y las que tienen más de 65 años un salario mínimo inferior que el salario mínimo nacional, y hasta hace muy poco tiempo para las personas que realizaban labores de servicio doméstico también el salario mínimo era inferior, ahora afortunadamente es igual al nacional. ¿Qué pensamos nosotros? Nosotros consideramos que la diferenciación de los mínimos no debería ser dado por ley, a no ser que existieran subsidios para apoyar transitoriamente a grupos más vulnerables, a empresas más pequeñas, sino que debería ser dado por la negociación colectiva. Y eso es otra debilidad del mundo del trabajo en Chile. Cuando existe negociación colectiva fuerte, un sindicalismo fuerte, como ocurre en los países de Europa, en los países nórdicos fundamentalmente, donde cerca del 90% de los trabajadores tienen o están cubiertos por un instrumento colectivo, negocian sus condiciones laborales de manera colectiva, el salario mínimo pierde poder, no es tan importante. Tú ya tienes un mínimo asegurado, pero después los salarios, el aumento salarial se juega en el espacio de la rama producción, del holding a nivel nacional o de la empresa. En este caso, como Chile tiene tan poca densidad de negociación colectiva, menos de 10 trabajadores están cubiertos, 10 de cada 100 están cubiertos por un instrumento colectivo, en ese sentido tenemos ese problema. ¿Qué pasaría? Si tenemos un salario mínimo que recupere esta deuda de arrastre, donde sea un valor realmente que permita vivir. Después, para ir diferenciando salarios mínimos por grupos, por tipos de empresas, por ramas productivas, por zonas, existe la negociación colectiva. Esa es la herramienta para obtener salarios mínimos más altos en ciertos sectores, en ciertos holdings, en ciertas ramas de producción. Esa es lo que nosotros pensamos que es la mejor manera de diferenciar.
Tengo muchísimas preguntas más que hacerles, pero las vamos a vertir en el siguiente bloque. Estamos conversando con economistas de la Fundación Sol acerca de el sueldo mínimo, algo que está bastante sobre la mesa de todos los chilenos en estos días, que nos tiene a los medios de punta, que tiene a los políticos encontrados, incluso a la coalición por el cambio quebrada en este momento. Regresamos con más en el próximo bloque. Ya regresa Mesa de Diálogo. MBA, especialidades médicas y odontológicas, diplomados y magíster. Encuentra en Universidad Mayor el posgrado que buscas. Programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en Posgrados Universidad Mayor. Nuevo Campus Alonso de Córdoba Las Condes. Estás viendo Mesa de Diálogo. Estamos de regreso con más en nuestra mesa de diálogo. Segundo bloque, saludamos a todos los que nos siguen también a través de las redes sociales y nos envían sus comentarios. Gonzalo Durán, Marco Kremerman nos acompañan, economistas de la Fundación Sol. Debatimos acerca del sueldo mínimo, de cómo se fija, de tal vez cómo debería también fijarse. ¿Existe una manera en la que podamos ponernos al día? Ustedes decían, la verdad es que venimos como con esta deuda de arrastre, ¿no? De no estar al día con lo que nos correspondería según el ingreso que hoy día el país está generando per cápita, el Producto Interno Bruto. ¿Cómo nos ponemos al día? ¿Se puede? ¿Es muy grande la brecha que tenemos con lo que deberíamos estar pagando hoy? A ver, la brecha es grande y eso es bueno reconocerlo, porque al parecer en la discusión... Perdón, un paréntesis. ¿Alguien lo reconoce de la clase política? Yo creo que no. Ya. ¿Por qué? Porque los gobiernos anteriores no lo hicieron y ahora cuando están tratando de pedir un poco más, se olvidó de lo que hicieron los años anteriores y obviamente este gobierno nuevamente con la amenaza del desempleo, que viene la crisis, que venimos teniendo la crisis, siempre son los mismos argumentos. Y ese problema del punto de partida es lo que nos tiene complicado. Esa deuda de arrastre es grande porque aquí hay dos objetivos que cumplir. En primer lugar, no es posible que el salario mínimo no permita satisfacer las necesidades básicas del trabajador y su grupo familiar. Esa es la génesis de la política de salario mínimo. Por eso se crea en Chile, por eso se crea como concepto mundial bajo la Organización Internacional del Trabajo, por eso está en los derechos humanos, por eso está el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales presente. Ese es el leitmotiv del salario mínimo. No puede ser otra cosa. O sea, no podemos seguir diciendo es que podemos ocultar el empleo y mientras tanto una persona trabaja y llega al día 10 y después se tiene que endeudar. Entonces, eso tenemos que recuperarlo. Y en primer lugar, tenemos que pensar cuál es la línea de la pobreza que estamos considerando en Chile. Hoy día es de 73.000 pesos por persona. O sea, un hogar de 4 personas promedio, estamos hablando de 292.000 pesos. Si nosotros actualizamos esa línea de la pobreza tal como lo recomienda el propio ministro de Hacienda, Felipe Larroín, cuando hizo un trabajo en el año 2008, nosotros calculamos que ese valor debería llegar al menos a 92.000, 93.000 pesos. Estamos hablando de casi 370.000 pesos. Como eso es un salto enorme, hay que hacer, ¿cierto?, un tránsito de mediano plazo, responsable, bien estructurado, pero donde no existan ya más excusas. Y ese tránsito se hace por ese lado de las necesidades y al mismo tiempo lo que decía Gonzalo, tenemos un mini salario mínimo, que no solo tenemos un problema con las necesidades básicas, sino que está desalineado en términos económicos y tenemos que situarnos en estos rangos recomendados internacionalmente. Para nosotros, tenemos que dar un salto considerable hoy día y seguir avanzando en los siguientes años. ¿Cómo se hace ese tránsito sin afectar a la economía y principalmente a las empresas más pequeñas? Ahí deben estar concentradas las políticas del futuro y del presente en Chile. No más concentración de los mercados, favorezcamos las empresas más pequeñas, elevemos el salario mínimo de manera considerable, ojalá más de los 250.000 pesos que incluso propone la CUT, y subsidiemos, por ejemplo, las cotizaciones de los trabajadores que trabajan en las empresas más pequeñitas, las que venden hasta 25.000 UF, o sea, estamos hablando de 500 millones de pesos al año. Subsidiemos de manera diferenciada las cotizaciones de esos trabajadores, de tal manera que en un corto plazo esas empresas enfrenten, en términos reales, un salario mínimo que para nosotros debería estar entre 216.000 y 235.000 pesos aproximadamente, pero con el subsidio llega a 270 o a 265. Eso es una buena manera de avanzar en ese corto plazo. ¿Y ese avance tú crees que es posible hacerlo en cuánto tiempo? ¿O este avance del que tú me estás hablando es lo que nosotros deberíamos estar promulgando como sueldo mínimo este año? Exacto, porque con esos 270.000, que para las pequeñas empresas en términos reales va a representar menos porque van a estar subsidiadas las cotizaciones de los trabajadores, o sea, en vez de pagar la empresa las cotizaciones, gran parte la va a pagar el Estado. Eso solamente va a permitir llegar a un 73% de la línea de la pobreza este año. Tenemos que llegar al 100%.
Y nosotros proponemos que en unos 6 o 7 años podemos llegar a ese 100, dando saltos bien estructurados, donde estemos resguardando que, por ejemplo, si la economía se nos cae, a lo mejor ese reajuste se pueda flexibilizar por ciertos periodos, pero que eso no comprometa que los aumentos sean considerables y que nos pongamos una meta país, que alguna vez Chile tenga claro hacia dónde va y que el beneficio... Más allá de los 4 años del gobierno de alguien. Exactamente, y que los beneficios del crecimiento económico lleguen a todos, no solo a unos poquitos. O sea, estamos con una deuda bastante grande y si uno se compara con otros países, ya me queda claro que en el fondo tal vez lo que luce como muy bien, si lo actualizamos y lo ponemos al día, la verdad es que no estamos tan bien. Y en comparación con otros países, tal vez que tienen el mismo, la misma producción que nosotros hoy día o el mismo PIB que nosotros hoy día, ¿estamos mal? ¿Estamos todavía al debe? Estamos todavía al debe. Yo creo que acá es súper necesario, ¿no es cierto?, que separemos la discusión en dos partes. Primero, que haya un diagnóstico, que haya un consenso en el diagnóstico de que hay un mini salario mínimo, hay una deuda en el salario mínimo. Los datos, en algún sentido, son irrefutables. Los datos muestran que eso es lo que está pasando. Entonces, no puede, y después podemos discutir, ¿no es cierto?, cómo se logra ese aumento. Pero por lo menos digamos que esto es lo que está pasando. Que hay un problema en el nivel de salario mínimo. Por ejemplo, cuando acá mostramos una evolución, aquí hay 6 países industrializados de la OECD, con los cuales nos gusta tanto compararnos. Claro. Por ejemplo, la línea roja expresa cuando el año en el cual esos países tenían el mismo nivel de PIB per cápita que Chile. Entonces, de manera Chile tal, hoy. de Chile hoy, Perfecto. en el año 2011, que según la cifra del Fondo Monetario Internacional son $17.222 per cápita. Entonces, por ejemplo, podemos ver que en general todos los países en esa época, en esos años, tenían salarios mínimos que eran casi el doble e incluso el triple del sueldo mínimo en Chile. Pensemos en Holanda, en el año 90, Holanda era lo que es Chile hoy día en el 2012. Perfecto. Y Holanda en el año 90 tenía un salario mínimo que era cercano a los $8 por hora, mientras que Chile tiene un salario mínimo de $2,5 por hora ajustado por paridad de poder adquisitivo. Entonces, si te fijas, casi 3 veces, y eso pasa en general con todos los países de la OECD, es decir, parten de niveles mucho más altos que el que tiene Chile. Entonces, una vez que se tiene ese diagnóstico común, que es algo que nosotros no hemos visto ni con este gobierno ni con el anterior, se pueden pensar en soluciones. Hay que ver que es un problema que es mayúsculo y que por eso nosotros estamos planteando un programa que podría cubrir un episodio de 4 o 5 años y que recién en ese periodo, ¿no es cierto?, se podría recuperar el nivel que realmente tiene que tener Chile. Cada vez que nosotros hablamos de alguna materia específica, puede ser educación, salud, qué sé yo, distintas cosas generalmente relacionadas con el tema como del bienestar social, yo hago esta pregunta con la intención de que en algún minuto me encuentre con un sí de vuelta. No sé si será el caso. Pero ¿a ustedes los han escuchado o les han pedido opinión, asesoría, ser parte, como expertos en esta materia, de esta discusión que se está llevando hoy día al Parlamento y que va a ser determinante para la vida de los chilenos? Lamentablemente muy poco. Si bien han habido algunos acercamientos con algunos diputados, senadores, pero de manera muy por encima. Sabemos que al menos algunas de las columnas que a veces escribimos en el mismo mostrador son revisadas, pero finalmente tenemos un problema en Chile, que la política sigue siendo el arte de lo posible, y el arte de lo posible de acuerdo a viejos estándares y de acuerdo a un concepto y a una trayectoria que nosotros estamos estudiando en la Fundación hace un tiempo, que es la idea de que las instituciones en Chile están capturadas por las élites. Es un trabajo inspirado un poco en la línea de 2 economistas de Estados Unidos, que son Daron Acemoglu y James Robinson, que acaban de sacar un libro muy interesante que se llama ¿Por qué las naciones fracasan? Justamente se refieren a estos países, por ejemplo, de ingresos medios que están a punto de pegarse ese salto, pero cuyas instituciones, en vez de obedecer al bien común, y por ejemplo entregar buenos servicios o bienes públicos como educación pública de calidad, salud, previsión, terminan siendo capturadas esas instituciones por las élites y tenemos sistemas tributarios capturados donde los que más ganan proporcionalmente no son los que más pagan, increíble. Claro. Sistemas educativos capturados donde a través de esta idea de la calidad se nos empieza a destruir lentamente la educación pública, se empieza a privatizar todo y el lucro empieza a dominar la escena, lo sabemos en estos días.
sistemas, modelos de relaciones laborales capturadas, donde la huelga es sancionada, se pueden reemplazar trabajadores en una huelga en Chile, cumpliendo mínimos requisitos, o sea, la huelga no sirve de nada, la negociación colectiva reduce el espacio de la empresa, no hay poder de los trabajadores, y así tú revisas un sinnúmero de instituciones, y en estos momentos es muy poco lo que se puede hacer por la vía tradicional. Y es por eso que la élite política está escuchando tan poco, porque no quieren ceder este sistema, y hay muchas presiones, hay mucho financiamiento para sus campañas, y detrás de ese financiamiento mantengamos lo que hay, mantengamos el status quo, las instituciones nos favorecen, y así uno revisa altos niveles de concentración en los distintos mercados y sistemas, como el que estamos discutiendo ahora, como una política de salario mínimo, que finalmente por la vía de la atemorización de las personas, porque viene la crisis, que va a afectar el desempleo, que viene la hecatombe a nivel nacional, se contienen los aumentos, se contienen los avances, y las personas que finalmente son las que generan la riqueza son personas altamente endeudadas o empobrecidas a pesar de que trabajan día a día. ¿Es mito o realidad entonces que efectivamente podríamos generar una situación de desempleo tan grande como lo que hasta ahora se ha usado como amenaza pública? A ver, una primera parte Gonzalo puede complementar, pero yo creo que hay bastante de mito. Si bien la evidencia empírica nos habla de que hay distintos estudios, algunos demuestran que a veces aumentos considerables del salario mínimo, momentos de crisis, que hemos tenido 2 en los últimos 22 años, la crisis asiática y el 2009, y todos los años son los mismos argumentos, aumentos considerables del salario mínimo, momento de crisis, sí podría tener algún grado de impacto. Pero hay investigaciones que dicen que a veces no afecta, que a veces sí afecta, que incluso a veces subir el salario mínimo genera más empleo, porque había algo que técnicamente se conoce como monopsonio, o sea, quien contrata a los trabajadores tiene como un cartel o un control y puede decidir cuánto les paga y cuánto no, que rima bastante con lo que pasa en Chile, con mercados muy concentrados y coludidos, donde finalmente uno diría, parece que el salario mínimo al final está más bajo que el equilibrio, y subir un poco o subir bastante a lo mejor no genera desempleo, sino que puede generar más empleo. Y otro elemento fundamental es que la teoría económica clásica supone que al trabajador se le paga lo que produce. A alguien que no tiene poder de negociación es difícil que le paguen lo que produce. No sé lógicamente. Claro, ahí nosotros también hemos hecho investigación respecto, por ejemplo, a lo que es la brecha entre salario y productividad en Chile. Es decir, desde el año 90 hasta el año 2009 la productividad casi se ha cuadruplicado en términos de la productividad del trabajo, ha aumentado linealmente en un 90%. Sin embargo, los salarios, las remuneraciones han aumentado solo en un 20%. Es decir, hay más de 70 puntos que, debiendo haber ido al bolsillo de los trabajadores, finalmente se quedó, ¿no es cierto?, en la el bolsillo del empresario, en el claro. bolsillo del empresario. Es un excedente productivo que no está siendo remunerado. Eso tiene mucho que ver con esto que mencionaba Marco, las instituciones capturadas y cómo la negociación colectiva, la huelga, el sindicalismo, finalmente son instituciones que son de adorno, pero que no funcionan para disputar las ganancias, la riqueza en las empresas. Y finalmente lo que pasa con el salario mínimo es un poco, va por ahí, es decir, el salario mínimo en Chile no aumenta, y si no aumenta es porque los ricos, las personas que más poder tienen, están ganando a costa de eso. Hoy en día se escuchan muchas amenazas, ¿no es cierto?, de que subir el salario mínimo va a significar aumento o disminución en la tasa de ocupación. Cuando uno revisa la evidencia empírica en la cual se basan esos argumentos, es evidencia que data, por ejemplo, de los años 90, con modelos bastante teóricos, bastante imaginarios, que reducen el mercado del trabajo a algo muy bonito, perfecto, donde si uno quiere trabajo, lo consigue, si la empresa necesita un trabajador, pone la vacante, también lo consigue, no hay costo asociado a la búsqueda del trabajo. Son modelos de información perfecta, que distan mucho de la realidad. Entonces, cuando uno pone todos esos elementos sobre la mesa, el efecto es ambiguo. La evidencia empírica aquí no es unívoca, que vaya solo en una dirección, sino que puede producir aumentos, pero también pueden haber episodios donde incluso sea mucho más lo que aumenta el empleo. Importantes cifras se están vertiendo sobre esta mesa, conversamos acerca del salario mínimo, pero la verdad es que llegamos finalmente a la brecha, la desigualdad y cosas que en el fondo en nuestro país estamos viendo hoy, no solamente en términos de los sueldos, lo estamos viendo en la educación, lo estamos viendo en muchas aristas que tienen que ver con lo social. Regresamos con más en el próximo bloque, conversamos con economistas de la Fundación Sol, no se vayan. Ya regresa Mesa de Diálogo. Conéctate con El Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos.
y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Mesa de Diálogo. Gonzalo Durán y Marco Krememann, ellos son economistas de la Fundación Sol, nos acompañan hoy, estamos conversando acerca del sueldo mínimo. Antes de avanzar, es momento de saludar a la Universidad Mayor, que también nos acompaña, como siempre, y tienen posgrados de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, si sabes lo que quieres estudiar, entonces encuéntralo en Universidad Mayor. Esta amenaza constante de la generación de desempleo, que va a quedar la escoba, que en el fondo la gente se va a quedar sin trabajo y que las pequeñas y medianas empresas son las que más se afectan. ¿Es real o no es real? A ver, aquí también hay un discurso que muchas veces no se escucha en los medios tradicionales. Tiene que ver con ciertas restricciones que tienen que enfrentar las pequeñas empresas, las micro, las pequeñas empresas, que tiene, por ejemplo, que ver con el acceso a los mercados. Ellas no tienen posibilidad de acceder a los mercados internacionales. Y acá falta una discusión de fondo también respecto a eso. Por ejemplo, hay otros países donde ciertos mercados se protegen y ahí no pueden entrar las grandes empresas. Son zonas resguardadas exclusivamente para ellos. Pero también el acceso al mercado tiene que ver con la capacidad de compra, ¿no es cierto?, que tienen los mismos trabajadores. Y es un argumento que muchas veces no se habla. Es decir, si se aumenta el salario mínimo de manera considerable, los trabajadores, la gente en general va a tener mucha mayor capacidad de compra y va a poder activar la demanda interna, lo cual les va a favorecer principalmente a la pequeña y mediana empresa. Otro argumento que tampoco aparece mucho tiene que ver con el endeudamiento. Una sociedad altamente endeudada como la chilena, donde los salarios están tan deprimidos, finalmente que le aumenten el salario mínimo en esta magnitud también es un alivio más o menos importante. Pero recordemos, para salir un poco de para esas deudas, salir de esas deudas. Pero eso finalmente hay que ver quién es el dueño de las deudas en Chile. Los dueños de las deudas también son las grandes empresas. La señora que tiene, el trabajador que tiene esos salarios tan bajos que no le alcanza para satisfacer la línea de la pobreza familiar, no contrae una deuda con el bazar de la esquina, sino que contrae una deuda con Ripley, con La Polar, con Falabella, con Cencosud, ¿no es cierto? Se endeuda con Walmart y ahí empieza a entrar en ese circuito, en el circuito de la deuda. Entonces, ¿quiénes son los que también se verían perjudicados de que aumente este salario mínimo y la gente salga de las deudas? Las grandes empresas. O sea, estamos rodeados. Estamos rodeados, sí. Ahora, complementando lo que dice Gonzalo, es bastante curioso cuando uno ve el escenario actual de la discusión del salario mínimo, donde el Ejecutivo propone 191.000 pesos, después sube 2.000 pesos más, y Renovación Nacional dice menos de 200 nosotros no aceptamos. O sea, una diferencia enorme, en la propia claro, coalición de derecha nos parece interesante, pero nosotros tenemos otra lectura de eso. Nos ha tocado apoyar a los trabajadores, a ciertos sindicatos en distintos procesos de negociación colectiva, y nos parece que muchas de las señales y de los hitos comunicacionales de este proceso de reajuste del salario mínimo este año se parece a una negociación colectiva del gobierno con los trabajadores de Chile. Porque en el fondo yo muestro la cifra más baja posible y veo qué pasa. Qué pasa, y alguien en el fondo hace el papel del bueno y me dice, chuta, igual hay harta movilización en años pasados, tratemos de llegar un poquito más alto. ¿Qué nos están diciendo con ello? Que hay mucho más para entregar. Que es lo mismo que hacen las empresas, ¿cierto? A ver, ¿cuál es es la base de cualquier negociación económica. Claro. Exacto, y en el fondo lo que estoy tanteando, bueno, ¿qué poder tienen los trabajadores en estos momentos donde tenemos una complicación en el mundo sindical? ¿Qué poder tienen para pedirme más o sacarme más? Y uno dice, no, pues ¿cómo sacarme más si son las pequeñas empresas las que pagan el mínimo? ¿Cuál es el problema de la economía chilena? Que las grandes empresas y las pequeñas empresas no operan en mundos aislados. La pequeña empresa es la proveedora muchas veces de la grande, claro. Es la subcontratista, es la suministradora de personal, o es la competidora que a veces es desplazada cuando se instala un supermercado grande y es absorbida, claro. Exactamente. Entonces, la pequeña empresa le pagan a 90 días, la gran empresa, o a 120 días, le pagan mal un contrato como contratista, ¿cierto? Y eso hace que paguen menores salarios. Entonces, finalmente uno entiende y dice, a ver, si subimos el salario mínimo, todas estas condiciones de canibalización de las grandes empresas tienen que empezar a reducirse. Y el gran empresario va a tener que ganar un poquito menos. Y eso es lo que ¿Qué pecado más grande? ¿Qué pecado más grande? Y ese es el dominó de la economía que no queremos poner sobre la mesa y decimos, las pequeñas empresas es un mundo aparte y operan en una economía de fantasía y las grandes están por otro lado. No es así. La economía está interrelacionada y las condiciones que colocan las grandes empresas afectan totalmente a las pequeñas. Y esas 4 restricciones que mencionaba Gonzalo, donde faltó el tema de la tecnología, que es otro tema importante, son fundamentales. Y es por eso que hay que sincerar esta discusión y ver que efectivamente parece más
una negociación colectiva del gobierno con los trabajadores de Chile. Sí. ¿Cuál es el tema de la tecnología? O sea, hay también otras restricciones, por ejemplo, la gran empresa siempre está a la vanguardia en el uso de las tecnologías y eso hace que la competitividad siempre se rehúsa al tema de bajar salarios, ¿no es cierto? Es desigual. En el Es fondo. desigual. Pero acá lo que uno también observa en la discusión es como siempre se trata de simplificar al máximo y evitar entrar en estos detalles porque no les conviene a la élite política de este país. Estamos hablando de que, por ejemplo, la discusión del sueldo mínimo se remite a inflación esperada, más la productividad laboral, algo que uno podía predecir antes de que comenzara la discusión de cuánto iba a ser, no era ninguna sorpresa. Y seguramente esto va a ser lo que va a pasar el próximo año, lo que venía pasando hace 20 años, siempre es lo mismo. Fácilmente. ¿Cómo es posible, ¿no es cierto?, que la élite política no pueda tener esta visión, soluciones para hacer un cambio institucional? Aquí hace falta que la pequeña empresa y los trabajadores se pongan al centro de una estrategia de desarrollo y que esta desigualdad, esta simetría entre la gran empresa y la pequeña empresa, hay 4 restricciones. Está el tema del acceso al crédito. A las pequeñas empresas les cuesta mucho conseguir crédito y si es que lo consiguen a tasa muy alta. Hay que hacer cambios en esta institucionalidad productiva, cambios profundos y que se proyecten en un tiempo bastante acotado, que permitan una transformación real de lo que es el mundo del trabajo en Chile. Si es que eso se sigue pateando, aquí se está creando una burbuja y en algún minuto va a estallar y va a traer graves consecuencias. Y frente a eso, ¿cuál es la opinión de ustedes de que, por ejemplo, en esta discusión particular de este año, la Central Unitaria de Trabajadores haya decidido mantenerse al margen y decir, siempre nos echan la culpa a nosotros de que no conseguimos lo que habíamos nosotros pedido y por lo tanto para que este año no nos culpen, nosotros no vamos a participar? Yo creo que es parte del modelo chileno, donde supuestamente los actores negocian el salario mínimo, pero sabemos que es una consulta que no tiene ningún peso vinculante. Entonces, lo que diga la CUT, si el monto es mayor o no, finalmente el ejecutivo que dice yo quiero 191, lo subo a 193 y en mi maletín... Y lo firmo. Y en mi maletín ya sé antes que voy a llegar y dejar un espacio hasta 195, por ejemplo. Y ya sé que RN me iba a pedir 200, entonces voy a dejar como a tratar de inventar una fórmula para que el próximo año llegue a 200.000, si es que la economía crece un 4%, o sea, eso ya está conversado de antes. Por tanto, si en Chile los trabajadores no tienen poder, lo que significa más negociación colectiva, más sindicalismo y mejor sindicalismo, que es otro tema que está en discusión ahora, es difícil que ocurran cambios, porque la élite política no los va a generar. ¿Por qué? Porque, claro, tanto la oposición en estos momentos como los partidos gobernantes no tenían una propuesta. No había una discusión 2 meses antes en torno al salario mínimo. ¿Por qué nos preocupamos en enero, por ejemplo, donde es un tema tan sensible para tantas personas? ¿Por qué no tener ideas concretas para ayudar a la pequeña empresa con anterioridad? Y esto se circunscribe a 2 semanas de discusión, donde incluso nosotros nos sorprendimos, porque el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, en un programa de televisión me decía, esto hay que aprobarlo lo más rápido posible, porque hay semana distrital, que es esta, ¿cierto? Entonces hay que tratar de aprobarlo lo más rápido posible porque después se nos va a pasar el plazo y el 1 de julio tienen que estar aprobados, claro. Si no, no va a haber salario mínimo. Entonces, claro, por sacar algo rápido, entonces hay que aprobar los nuevos 10 lucas porque si no, el que no lo aprueba aparece como malo de la película y finalmente los que pagan el pato son los trabajadores. En otra arista, pero también de la economía, son como las palabras del director del Servicio de Impuestos Internos, por lo de Johnson, que decían más vale pájaro hermano que ser volando. Claro. Y un solo ejemplo, en Inglaterra los salarios mínimos comienzan en el año 99, hace muy poco, en el año 99, pero en Inglaterra, por ejemplo, existe una mesa permanente de discusión de salario mínimo que funciona todo el año, que hace estudios, hace encuestas a las micro, a las pequeñas, a las grandes empresas, a los trabajadores, y está permanentemente funcionando, diseñando políticas en el fondo para que se puedan cumplir con estos 2 objetivos, el objetivo del criterio económico y el criterio social. Cosa que en Chile estamos lejos de un esquema como ese. En 2 semanas es imposible tener una discusión seria sobre una política que, como decíamos en un comienzo, el salario mínimo fija la formación de los salarios en un país como Chile. Entonces ahí está la importancia política. Por eso que también cuesta tanto que, ¿no es cierto?, esta élite política que está de alguna manera coludida con el gran empresariado pueda tener una solución de fondo en este problema. Les quiero agradecer a los dos por estar junto a nosotros, por querer debatir sobre este tema, por querer contarnos cifras que yo creo que a la mayoría de los que están viendo les van a hacer sentido y que nos hacen entender también la raíz de esta discusión y a leer un poquito debajo del agua sobre las discusiones políticas que en el fondo tienen otras intenciones. Vamos a saludarlos con estos regalos que nos manda siempre la gente de Feria Chilena del Libro, que lleva muchos años acompañando la tradición de lectura de nuestro país.
Mala educación, historia de la revolución social. Este va de regalo para ti, porque sabemos que gran parte de la brecha social que estamos viviendo tiene la raíz en la educación. Soy zurdo de nacimiento, Las cuecas de Roberto Parra, qué buen regalo. Este va también para ti de regalo acá, Gonzalo, que lo disfrutes. Y acompañamos la lectura con licores de la vinoteca que siempre está junto a nosotros y que tiene una amplia selección de vinos y también de licores y que envía estos regalos para nuestros invitados. A ver, vamos a intrusiar antes de entregarlo. ¿Qué viene por aquí? Espumoso para celebrar, ojalá para celebrar que se está arreglando la cosa en economía y en sueldo mínimo, ojalá que así sea. Vamos a tener esperanza con eso. Yo de verdad les agradezco el que quieran vertir justamente las cifras, el producto también del estudio que ustedes han estado realizando frente a estas materias. Creo que hay tal vez gran ignorancia en términos masivos de lo que realmente se dice y es muy fácil entonces comprar esta amenaza de vamos a quedar todos sin trabajo porque la pequeña y la mediana empresa es la que sostiene esto. Así que gracias también por desmitificar estos términos aquí en Mesa de Diálogo. Muchas gracias, Rayana. Nos veremos en la próxima. Ojalá que con mejores noticias. Ojalá, pues, gracias por acompañarnos. Chao, chao.